¿cómo estás? Antes que nada, compañero, hola, pero feliz Día del Padre. Bueno, sos papá todavía, ¿verdad? Que yo sepa no, compañera, pero muy feliz día. Buen día, Villarrica. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Antes que nada, agradecer por la buena onda, por todos los mensajes, por todos los saludos que hemos recibido durante la semana después del primer programa. Eso es realmente gratificante para nosotros y estamos muy conformes, muy felices. Por eso, felicidades, papá. Felicidades, yo creo papá. que están todos hoy de fiesta, están homenajeados, Todos. porque el abuelo es papá, el papá Todos. es patriarca, el hijo ya es papá. Yo te puedo así asegurar, sí, que toda la familia en cada hogar seguramente están reunidos, preparando, hablando, contando anécdotas, todo lo que... Yo personalmente quiero enviar un beso enorme a mi querido papá, el amor de mi vida, que seguramente me está viendo por la aplicación, por la app, que seguramente toda la ciudad de Alberdi está viendo. A mí ya me está mirando de un lugar mejor, ya no, entonces mando un saludo Sí, al cielo a mi al señor cielo. padre, así que vamos a la música, que es la homenajeada de este programa siempre. Vamos a hacer llegar la mejor onda, la mejor energía a todos los hogares villarriqueños también. Hoy juega la selección. ¿Cuál es la selección? Así Vamos que, todavía. Vamos Paraguay, vamos a ser papá también hoy. No, pero antes me quiero agradecer a estas dos hermosas, al Ballet Municipal, muchísimas gracias. Y por supuesto, tenemos que agradecer a quien, a Leiva Automotores, que él es nuestro presentador oficial. Así que dentro de poco vamos Gracias a gracias a Leiva que nos prestó un vehículo. La profe Lilian Garicoche pudo llegar a tiempo con el ballet. Muchas gracias siempre al ballet de la profe Lilian Garicoche. Muchísimas gracias, Ustedes Leiva. escucharon una música. Vamos a escuchar buena música. ¿Qué es lo que Porque tenemos hoy que hacer? vino un grupo que ni te cuento. ¿Cuál? ¿Cómo el grupo? ¿Cómo Ni se te llama el grupo? A ver, cuento. contame, chúmame. Escucha el nombre, Purajey Barete. Barete. O sea, el nombre ya te dice todo. El nombre ya te vamos dice a tener todo. Vamos. música, vamos a tener mucha fuerza, vamos a darle mucha energía. Vamos con la garra guaraní, vamos con la música. Con ustedes empezamos el programa La Peña de los Domingos con Purajey Barete. Vamos. ¡Pum! Que se escuche. O Josepa Maroji, o Tini Aracona, oyeron que Cuarají, o Puraje Aguirá. Temia poco ya que shañan de toda joven, como Jaimba, ya bella yuku, ya vi aña netame, recorrimos yo ya ja, y antes coya cupape, ya coño y de pa, a nivel ñañora iro, a nivel ya igo ahí, tú le peñan bota y mareteña de Paraguay. Guaracumi mi llevune Francia lo pero guaré que cupite jañe y me ñaño gate pa vive dejando que se nieta y potri tenda pisabe a coquero ya cupape ñaño guay que oño vive ya vi aña neretame del corimo yo ya ja y antes ya cupape del coño vive ma a nivel ñañora iro a nivel ya y cobaí tú le peña bota y mareteña de Paraguay ya vi aña neretame del corimo yo ya ja y antes ya cupape del coño vive ma a nivel ñañora iro a nivel ya y cobaí tú le peña bota y mareteña de Paraguay. Excelente Purajey Barete. César, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? la Un voz gustazo. potente, la que puede cambiar. Hoy en día me canta un heavy metal y el otro día me canta una pulga como... De todo un poco. Estamos Esto es un verdadero showman. Un placer. Sergio, mi compañero eterno de las escuelas de arpa, empezamos juntos cuando teníamos 5 años. Nos íbamos en bicicleta, ¿verdad? Muchísimas cosas pasamos. Y lo único que él se preocupaba era la vuelta si había guiso. Papá. Gracias, Sergio.
Huguito, mi compañero de trabajo para colmo, el profesor de guitarra en la Escuela Municipal de Artes. Un placer siempre. Gracias, mi amigo. Un honor. Denis Caballero. ¿Cómo estamos? Maldito para servirte. ¿Eh? Espectacular. Espectacular. Ese, Señor. poneme un kilómetro 11, por ejemplo, para los padres que están mirando. ¿Qué hace, Dani? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, Dani. No, por Muchísimas favor. gracias. Eli, después, ¿cómo andamos? Tranquilo. Excelente. El barullento del grupo que toca la batería. Bueno, entonces, muchachos, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de recibir a grupos que sean locales, que veamos que la juventud está aportando y le está dando esta importancia hoy en día a la música nacional, a la música paraguaya, y dándole este estilo nuevo, ¿verdad? El nuevo cancionero, ¿cómo se le dice? También se le llama la polka urbana, tiene muchos nombres que se le van dando ya de a poquito. Pero siempre la raíz es la polka, ¿verdad? exactamente, es siempre música paraguaya, que es lo importante. Y hablando de música paraguaya, un tema más y nos vamos a la pausa. Vamos. Dedicado a todos los padres del Paraguay, entonces, esta canción que dice, ¿qué hacemos? Un beso y una flor. Entonces los padres le dedican a las madres, pero nadie se va, nadie agarra la valija, nos quedamos ahí. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Estaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como la luz que alumbra mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda allá. ¡Vamos! ¡Pura Jimbarete! ¡Sí! Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Lo que nos es querido siempre queda.